Continuamos con la oferta de esta mañana. Y bueno, hablábamos de las elecciones judiciales, cómo se han colado algunos nombres que a la hora de revisarlos bien, pues no eran deseables para llegar a esta contienda. Miguel Alfonso Mesa nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Ricardo, encantado de estar contigo. Llevas haciendo esta tarea más interesante, justamente con otras personas ciudadanas, de hacer la tarea que no hicieron los comités de evaluación. Y es ver a quienes se presentaron a la contienda. Ya se encontraron nombres pues, que dejan mucho que desear y sin tu aviso a lo mejor íbamos a votar por ellos, por ellas. Pues sí, mira, hemos encontrado y publicado al menos 16 perfiles que son riesgosos. Tenemos 40 que están bajo investigación todavía. De estos bajo investigación también hemos comprobado algunas cosas. Yo te adelanto un poco, la siguiente semana vamos a publicar de uno que estuvo en prisión en Estados Unidos por traficar metanfetamina de México hacia Estados Unidos. Lo atraparon en la frontera. Y además de ese, pues están 6 abogados relacionados con el crimen organizado, que ya hemos estado publicando, 7 relacionados con la luz del mundo, no solo con la religión, no solo son creyentes, sino que están relacionados con la cúpula, Nazón, sus escándalos, exacto. Y bueno, varios otros con abuso sexual. Torturador, también muy señalado en Michoacán. Ese es el caso más preocupante que hemos encontrado, el de Francisco Herrera Franco, el fiscal del terror en Michoacán. De hecho, presentamos una denuncia junto con Joel Marcos Vera, que es un periodista desplazado de Michoacán por las amenazas del fiscal. Él colaboraba con el medio Monitor Michoacán, del cual asesinaron a 2 periodistas después de las amenazas del fiscal. A ver, necesito meterme en un tema técnico contigo, claro, para luego poder explicar qué es lo que puede ocurrir. Los comités de evaluación tenían que ver quiénes eran idóneos y tenían que ver quiénes cumplían con los requisitos para ser electos. Son en realidad 2 criterios. El INE dice, mire, yo nada más me encargo de que cumplan con los requisitos para ser electos. Yo no puedo encargarme de decir si son idóneos o no. Y lo de idóneo es un término muy complicado. O sea, ¿quién es idóneo para ser candidato? Y ahí te ruego un poco que compartas con la audiencia qué criterios has seguido tú, si el de elegibilidad, ¿no?, o el de idoneidad, ambos, o a partir de cómo haces este cernidor. Mira, en el criterio de idoneidad está la arbitrariedad de los comités. Ahí es donde pueden... ¿Me caes bien o me caes mal? Por dedazo, exacto, ¿no? Sacaron a Roberto Gil Suárez, metieron a mucha gente de la luz del mundo, metieron también a muchas personas cercanas a Arturo Saldívar. En fin, ahí sí hay la posibilidad de hacer un filtro político. O sea, idóneo es sinónimo para ti arbitrariedad. Sí, usada bien y usada mal, ¿no? ¿Por qué digo usada bien? Porque también el 64% de los candidatos son trabajadores del Poder Judicial. Al parecer hubo una instrucción, porque, como bien dices, hubo 2 etapas, ¿no? Primero, ¿quiénes son elegibles? ¿Quiénes cumplen en el papel a grandes rasgos? El 8 de promedio, exacto, ¿no? Hicieron la licenciatura en Derecho. Exacto. En fin. Y luego, ¿quiénes son idóneos? Que eran de estos, ¿cuáles son los mejores? Y ahí fue donde rasuraron a muchos y lograron que muchas personas ni siquiera pasaran por la tómbola. Pero dices, el 64% son ex o actualmente funcionarios del Poder Judicial, local o federal. Federal, actualmente. Están en el directorio del Poder Judicial actual. Y antes de esa elección de los idóneos, eran el 27%, es decir, casi se triplicó el número de sus candidatos. Entonces esa arbitrariedad también fue utilizada para intentar mitigar los daños. Pero el problema es que todo esto lo están haciendo a las prisas y lo hacen así por una estrategia de destituir a todos los juzgadores del país en un periodo de 3 años. Ahí está el origen de todos los males. El desafío es echar fuera a todos y que se queden los que pudieran ser afines a una ideología política. Así Ese es tu planteamiento. Son 7,539 juzgadores que están siendo destituidos en un periodo de 3 años, la mitad de este año, la mitad dentro de 3. Es la destitución masiva de jueces más grande de la que se tenga registro en la historia. Que yo tenía es la de Turquía, que fueron 4,500. Estas son 7,000. Así es. Y bueno, digamos, por eso ha sido tan atropellado el proceso, pero el problema es que en los filtros, y regreso a tu pregunta, ¿no? ¿Qué criterio estamos utilizando nosotros? A ver, hay 2 que sirven. Uno es que no tengan antecedentes penales. El problema es que en México
¿quién tiene antecedentes penales cuando hay un 99% de impunidad? A ver, déjame ponerte un ejemplo, porque eso nos ayuda a fijar. Este individuo, César Gutiérrez Priego, es hijo del general Gutiérrez Rebollo, que pues, fue perseguido por proteger supuestamente el cártel de Juárez y pues murió incluso privado de su libertad. ¿Ser hijo de este general te hace más, menos idóneo? ¿Es un criterio que debería pesar? Bueno, no podemos juzgar a una persona por las acciones de uno de sus familiares. Más bien habría que analizar la trayectoria del hijo. Y el problema con su hijo es la intromisión de los intereses militares que quieren tener un escaño en la Suprema Corte de Justicia. Pero digamos, eso ¿Tú piensas que es un enviado a las Fuerzas Armadas, este individuo? Que es un apoyado de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, por varias fuentes hemos obtenido información de que los militares están operando para Ahora, que... es un candidato a ministro que filtra una grabación que parece patito, ¿no? Eso ya no lo vuelve idóneo, ¿no? Bueno, digamos, el otro requisito, que es la buena reputación, que es con el que estamos intentando nosotros invalidar estas candidaturas, es un requisito de ley. Es algo que puede revisar el INE. La buena reputación. La buena ¿Cómo reputación. mides buena reputación? Pues mira, es subjetivo, digamos, Sí. es que es el problema de estos estándares, ¿no? El requisito debió haber sido que hagan un examen de control de confianza. Regreso al fiscal del terror. No tiene buena reputación. Haber trabajado con Nazón no tiene buena reputación. Haber sido abogado defensor del Z40 no te permite presumir buena reputación, ¿no? Pues, hay un criterio medianamente objetivo. Sí, es una cuestión de grado, pero nosotros incluso estamos criticando a aquellos que claramente no cumplen con la buena reputación. No son casos que estén en el límite, ¿no? Oye, estar acusado del asesinato de 2 periodistas, que se hayan filtrado audios tuyos pactando con el crimen organizado, haber sido acusado por comunidades indígenas mazahuas de haberlas extorsionado para obligarlas a unirse a un cártel. Esas son las acusaciones que pesan en contra del fiscal del terror. Haber sido procesado en Estados Unidos. Haber sido procesado en Estados Unidos es otro, como el que vamos a publicar la siguiente semana, ¿no? A ver, yo quiero regresar a esos nombres que vienen en camino, pero antes te pregunto, le están pidiendo al INE que haga una tarea que no es suya, que es revisar con criterios igual de arbitrarios si son idóneos o no. Entonces están pidiendo al INE que los baje a pesar de que ya están en la boleta. Y yo me pregunto si no ya estamos en una etapa donde nos dejen a la ciudadanía pues decidir, ¿no? Ya me diste esta información, es mi responsabilidad si yo voto o no por el fiscal del terror, si voto o no por César Gutiérrez Priego, si voto o no por los abogados del Z40. Es decir, ya pasamos al momento donde es la ciudadanía la que decide o no, y esta información que nos estás dando, pues ya no le tocaría, yo creo, ni al INE ni al Senado en este momento. El INE tiene las facultades que le conviene tener. Ya. Así ha sido, porque han bajado a precandidatos a gubernaturas por investigaciones que el INE hace de oficio, que los relacionan presuntamente con el crimen organizado. Estoy hablando del caso de Cabeza de Vaca. Y ahora resulta que no pueden revisar si cumplen los criterios los candidatos, que incluso están denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Herrera Franco, ¿no? Ahora, nos toca tú dirías, sí podría el INE. Sí puede el INE. Por eso fuiste al INE a llevar esta lista. Y los criterios del INE han sido que el procedimiento especial sancionador es un mecanismo para revisar la constitucionalidad de actos electorales. Hay jurisprudencia que establece eso. Entonces, el INE lo puede hacer y ya ha revisado la legalidad de precandidaturas en el pasado, no de candidaturas, pero digamos, es una cuestión, me parece, de voluntad. Ahora, nada más del punto. Dices, nos toca a nosotros decidir. Sí y no, porque hay candidatos que no compiten contra nadie. Madian Sinaí Menchaca, hija del obispo Nicolás Menchaca de la Luz del Mundo, sucesor de Nazón Joaquín, apoderado legal de Nazón Joaquín, es candidata mujer única en materia administrativa en Jalisco. O sea, va libre. Va libre por su vía. Si toca que en ese lugar, por una cuestión de paridad, sea mujer quien llegue al cargo, ella ya ganó sin tener un solo voto. Y yo te propongo, traes estos nombres y en este espacio justamente queremos informar sobre estas candidaturas. Así es que, si de aquí a la elección nos acompañas en varias ocasiones para presentar los nombres uno por uno y saber sus consecuencias. Acá nos estamos viendo. Y felicidades por este trabajo que nadie más veo que lo estuviese haciendo. Creo que